Bien, ahora vamos a continuar con lo que son conceptos básicos de JavaScript. Entonces, ya sabemos cómo nosotros podemos conectar un archivo JavaScript a un archivo HTML. Voy a borrar esto y bueno, esto lo voy a dejar, pero voy a crear otro archivo. Por ejemplo, va a ser así, conceptos. Entonces, JavaScript, voy a cerrar esto. Y aquí voy a decir que el archivo que voy a usar es conceptos. JavaScript tiene la peculiaridad, decirlo así, de que JavaScript no necesita como muchos lenguajes de programación que nosotros lo introduzcamos, que hagamos cualquier cosa para empezar a JavaScript. Simplemente tenemos el archivo y ya podemos empezar a escribir cualquier cosa. Cualquier cosa que queramos lo podemos nosotros eh, empezar a hacer aquí. Algo básico de JavaScript y que es común en todos, bueno, en todos los lenguajes de programación son las variables. Para nosotros poder declarar en JavaScript una variable, nosotros utilizamos la palabra let. Ya con nosotros utilizar let, estamos diciendo a JavaScript que eso que está ahí es una variable. Entonces, let se utiliza es la palabra reservada para identificar que es una variable. Luego debemos indicar el nombre de la variable. Por ejemplo, yo puedo poner una variable que va a ser el número, por ejemplo. Y ya si nosotros queremos inicializar esa variable con un valor, que esa variable va a ser igual a 5. JavaScript tiene la peculiaridad de que es un lenguaje de programación de, de tipado bajo. ¿Qué significa tipado bajo? Bueno, JavaScript, si nosotros, por ejemplo, le estamos diciendo que la variable número va a tener un valor de 5, yo a JavaScript no le tengo que decir que 5, por ejemplo, es un tipo de dato número. Como en muchos lenguajes de programación, si nosotros queremos darle un valor numérico a una variable, nosotros tenemos que decirle que esa variable es de tipo número. Sin embargo, en JavaScript no sucede eso. Entonces, vamos a ver algo también que es la consola. En JavaScript, nosotros como estamos en el navegador, nosotros no tenemos acceso, por ejemplo, a la consola de nuestro computador. Nosotros lo que vamos a tener acceso es a la consola, claro, a una consola, pero a una consola en el navegador. Entonces, para nosotros poder entender más o menos lo que es esto del tipado bajo y todo eso, vamos a hacernos aquí yo voy a decir número equivale a 5. Yo voy a decirle aquí mismo número. Va igual, por ejemplo, ahora vamos a ver lo que es la consola. Si yo quisiera ver eso, buscar esa variable, no en la página, sino en la consola. En una consola, yo lo hago mediante la consola del navegador. Yo escribo console.log. Entonces aquí ya yo pongo lo que yo quiero mostrar. Yo voy a mostrar, por ejemplo, esto en cualquier lenguaje de programación va a dar error, porque yo no puedo a una variable que es un numérica, que tiene un número, yo no puedo asignarle un hola, que viene siendo un string en este caso. Entonces vamos a ver qué pasa en esta situación. Entonces vamos aquí, por ejemplo. Si yo recargo, ya vemos que no tenemos el botón. Y para nosotros ver la consola del navegador, muy importante, siempre que trabajemos con JavaScript, nosotros probar en la consola, nosotros ver la consola, ver si tenemos algún error o algo. Yo vengo aquí, me doy clic derecho en la página y me voy aquí a donde dice inspeccionar. Entonces aquí yo hecho esto un poco para acá. Aquí está. Entonces aquí ya yo veo una palabra que me resuena, que es console. Si está en español, perfecto, va a decir consola. Entonces, la consola es lo que nosotros tenemos de parte del navegador, ya como nosotros usamos la consola en nuestra computadora, que nos da errores,
que nosotros podemos ahí programar y probar cosas. Eso mismo aquí lo podemos hacer en el navegador. Para eso utilizamos lo que es el console.log. Entonces, ¿qué pasó? Yo imprimí la variable número, pero la variable número empezó siendo un número, o sea, empezó siendo igual a 5 y luego fue igual a hora. En JavaScript esto no es un problema. JavaScript no te va a dar a ti un error por tu cambiar una variable que es primero un número y luego un hora. O sea, JavaScript no es un lenguaje de tipado alto, es un lenguaje de tipado bajo, que tiene sus ventajas tal vez porque te permite a ti programar más rápido, pero esto puede tal vez ser puede ser, qué sé yo, algo que a algunos les moleste porque están acostumbrados a trabajar con otro lenguaje de programación. No sé, pero JavaScript se maneja de esta forma. La ventaja que yo encuentro es que te permite ser más rápido, ya que tú no tienes que decirle, por ejemplo, LED número, por ejemplo, número int igual a tanto. No, tú simplemente dices número es igual a tal cosa. Y ya. Y de esa forma tú le asignas el valor que va a tener. Otra forma de nosotros declarar variables, nosotros tenemos esta forma de declarar lo que son variables. Si por alguna razón, puede que si está viendo una página o una aplicación hecha en JavaScript que sea vieja, es probable, muy probable que encuentre la palabra var. Var viene siendo lo mismo que let, o sea, se utiliza para declarar variables, pero esto fue descontinuado ya que esto podía causar errores, ya que hay otras palabras reservadas o sea, hay otras funciones reservadas en JavaScript que también utilizan esta palabra, lo que es var, y esto ya puede ocasionar errores. Entonces, si lo ven si lo ve en alguna página que esté trabajando ya que sea vieja, que le esté agregando cosas nuevas o algo, y ve var o lo ve en algún blog de internet o lo que sea, var se puede utilizar, pero está ya descontinuado. Se utiliza let para nosotros declarar variables. Var y let vienen siendo lo mismo, solo que var es la forma antigua de usarlo y let es la forma ya que se utiliza hoy en día. Aparte de nosotros por declarar variables, nosotros podemos declarar constantes. Que una constante es una variable que nosotros no vamos a querer que su valor cambie. Por ejemplo, yo puedo tener una constante que va a ser, por ejemplo, el pi, que el pi no va a cambiar nunca su valor y va a ser 3.14. Entonces, si yo ahora vengo y digo que yo quiero imprimir por consola lo que es esa variable pi, digo console log y aquí digo pi y guardo, y cuando vengo aquí al navegador y recargo, ya ahí me está diciendo que la variable número ahora equivale a 5 y ahora equivale a 3.14. Es importante que notemos que cuando es un número, miren aquí cómo cambia el color que se muestra en el navegador. Muy importante, porque por ejemplo, si yo aquí yo digo que 5 ahora ya no es un número, o sea, 5 ahí está pasando a ser un string, porque lo estoy especificando entre comillas. Entonces, si yo vengo aquí y ahora recargo la página, 5 me pasa a ser de color blanco. Lo que está indicando es que ahora ya 5 no es un número, 5 ahora es una string, un tipo de dato string. Que con respecto a eso, ahora vamos a ver lo que son los tipos de datos, o sea, los tipos de datos que nosotros utilizamos en JavaScript. Para nosotros hacer un comentario en JavaScript utilizamos doble barra, esta barra, símbolo de división, como se quiere llamar. Entonces, esto es un comentario, esto simplemente es un texto que no va a tener ningún efecto. Entonces, los tipos de datos en JavaScript, nosotros tenemos, por ejemplo, tipos de datos que son números. Tenemos números, o sea, no tenemos entero, flotante, no, tenemos números. Tenemos cadenas de texto o strings.
lo conocemos. Tenemos booleanos que son true or false. O sea, si tenemos un booleano, solamente puede ser o verdadero o falso. Tenemos también arreglos de datos que se identifican con corchetes. De esta forma se identifican los arreglos de datos. Y ahora vamos a ver un ejemplo de cada uno. Por ejemplo, si nosotros vamos a ver un número, por ejemplo, como el que vemos arriba, yo simplemente digo let, en este caso número 1, pues no puedo tener dos variables que tengan el mismo nombre. Si yo lo dejo así, ahí me sale inmediatamente el error. No puedo declarar una variable que se llame número porque ya sí existe esa variable. Entonces yo le agrego variable número igual, o sea, variable número 1, que ese va a ser el nombre, y que ese número va a ser igual a 500. Este tipo de datos es un número. O sea, siempre tener en cuenta la diferencia entre cuando utilizamos las comillas y cuando no utilizamos. Ya, si utilizamos comillas, aunque sea un número, lo que está dentro de las comillas, ya pasa de ser un número a ser un string o una cadena de texto. Entonces, una cadena de texto, por ejemplo, un ejemplo puede ser let texto igual a, qué sé yo, hola mundo, que es algo muy básico en lo que es programación. Ok, ya tenemos esas dos. Entonces, si nosotros pasamos a ver, por ejemplo, ahora los booleanos, con let, por ejemplo, y digo, es verdad, o sea, un booleano, y le digo que va a ser true. Ya con yo solamente indicarle que es true, ya estoy indicando que es un booleano. Los booleanos solamente pueden ser true o false. Por ejemplo, yo digo let es mentira, que va a ser igual a false. Algo a tener en cuenta que no es algo ya más como de costumbre o de como quieran hacerlo, que viene siendo esto de la forma de escribir las palabras, que esto se llama camel case. En JavaScript es muy común y no que es una regla, pero cuando escribimos código JavaScript, lo ideal es que se escriba de esta forma. Cuando nosotros vamos a escribir algo, que por ejemplo dos palabras juntas, se escriba lo primero en minúscula, se empieza a escribir en minúscula y ya si es otra palabra que va a empezar, se escribe esa palabra en mayúscula. Por ejemplo, si nosotros queremos escribir un nombre que sea, por ejemplo, Debian y así días, siempre trata de seguir esta nomenclatura porque lo ideal es que JavaScript se trabaje de esta forma. La primera palabra empieza en minúscula y ya si vamos a iniciar otra palabra, la empezamos en mayúscula. Así se utiliza lo que es JavaScript. Entonces ya tenemos, tenemos los números, las cadenas de texto, tenemos los booleanos y los arreglos ahora, que un arreglo viene siendo un array, bueno, arreglos, se conoce así como arreglos. Entonces, por ejemplo, un arreglo viene siendo un conjunto de datos. Por ejemplo, yo me voy a hacer un arreglo que van a ser los colores y el arreglo yo le voy a decir que va a ser igual a, por ejemplo, el color rojo, coma, amarillo, coma, azul, y vamos a agregar otro, por ejemplo, verde. Ahí ya estoy indicando los colores. Eso es un arreglo. Ya tenemos números, cadenas de texto o strings, booleanos que pueden ser true o false, verdadero o falso, y los arreglos que son un conjunto de datos. De datos puede ser ya sea de números, de strings, de lo que sea. Puede ser de lo que sea el conjunto de datos que mostramos aquí. Entonces, aparte de esto, existe ya algo un poquito más avanzado que son los objetos.
Pero si venimos de otro lenguaje de programación, los objetos no se nos van a sonar complicados. Simplemente para mostrar cómo se ve un objeto en JavaScript, vamos a hacer un objeto. Por ejemplo, un objeto viene siendo como una pieza de código que yo le indico que va a estar ya compuesta por partes. O sea, esto es básicamente lo que se conoce como la programación orientada a objetos. Por ejemplo, yo voy a hacer un objeto que va a ser una persona y voy a decir que esa persona va a tener dos atributos que va a ser el nombre que va a ser, por ejemplo, Juan, una coma, y yo ahí indico y el segundo elemento o atributo que va a tener Juan, primero, que va a ser, por ejemplo, edad. Voy a indicar que edad va a ser 30. Y ya ahí yo, a ver, aquí me dice que está faltando. Bueno, acá, a ver, ¿dónde está? Ah, bueno, me falta el igual. Aquí me faltó el igual. Ahora sí, siempre tener en cuenta que cuando vayamos a tanto definir lo que es un arreglo, un objeto, lo que sea, siempre indicar el igual a las variables. Entonces ya esto es un objeto. El objeto persona ya tiene dos atributos que es nombre y edad. Entonces si yo hago referencia a persona, ya yo puedo aquí acceder a lo que es la edad y el nombre. Simplemente para ver más básicamente una pequeña demostración de esto, no para entrar en lleno en lo que es los objetos, pero sí existe también el tipo de dato objeto en lo que es JavaScript. También en JavaScript nosotros tenemos operadores como en todos los lenguajes de programación. Nosotros tenemos, por ejemplo, los operadores. Nosotros tenemos lo que es la suma. Por ejemplo, si yo quiero sumar dos elementos, por ejemplo, suma, que va a ser igual a 5 más 3. Y si yo, por ejemplo, quiero mostrar esa suma, a ver si se suma, porque no sabe. Si yo quiero mostrar esa variable suma, la suma, ¿qué me va a devolver? Bueno, me va a devolver, vamos a ver, me debería devolver un 8, porque 5 más 3 es un 8. Vamos a ver si eso es cierto. Entonces, ya que yo tengo el 5, que es el que hicimos primero, que podemos borrarlo incluso. Bueno, lo voy a poner en comentario para que no salga, que es este y el pi. Lo voy a poner en comentario ya que me salga solamente. Tenemos la suma, que si yo número is notified, ok, porque dejé aquí, ok, bueno, lo que voy a hacer es dejar las dos variables ahí, pero lo que voy a comentar es el console log, o sea, que no se vea en console. Si lo guardo, pues el error que me sale aquí es que número no está definido. ¿Por qué sale esto? Porque yo comenté esta definición de número. O sea, la variable número, como yo la comenté, la volví un comentario, nunca se definió. Y ya aquí, cuando yo digo que me muestre el número por consola, la variable número, obviamente no la va a encontrar. Hace una búsqueda en todo el archivo, no encuentra la variable número y me dice que la variable número no está definido. O sea, para esto nos sirve la consola, para nosotros manejar errores, para nosotros ver si está funcionando algo antes de nosotros integrarlo ya en lo que es el HTML o nuestra página web. Aquí también la consola nos dice que en qué archivo estamos trabajando, en qué archivo está este error. Dice que ese archivo está en conceptos.js, que es el archivo que estamos trabajando. Entonces, seguimos aquí, ya yo guardé y hice todo bien, ok. Ya, entonces aquí lo único que tengo que me va a mostrar por consola es la variable suma. Que la variable suma, yo le estoy diciendo que es igual a 5 más 3. Vamos a ver qué es igual a esto. Entonces me dice que 8 y me sale en ese color así como morado que está indicando que es un número. 8. La variable suma equivale a 8. Entonces, también nosotros podemos, en este caso,
por ejemplo, usar operadores de comparación. Mm, por ejemplo, vamos a hacer una pequeña comparación. Voy a comentar este console log para que no me salga. Y aquí yo voy a hacer comparaciones. ¿Qué pasa con JavaScript? Como JavaScript no es un lenguaje que sea de tipado estricto o tipado de alto tipado, yo no le indico a JavaScript de qué tipo es una variable. O sea, por ejemplo, JavaScript, yo no le estoy diciendo que la variable suma, por ejemplo, es una variable que solo va a recibir números, no. Entonces, JavaScript tiene la peculiaridad de que para yo comparar, por ejemplo, yo utilizo el símbolo de igual, el doble igual, que es lo que se utiliza para comparar. Si utilizo un solo igual, es para asignar. Por ejemplo, en este caso, si yo le quiero asignar un valor a la variable número 1, utilizo el símbolo de igual y ahí le asigno el valor 500 a la variable número 1. Si yo quiero comparar, entonces yo utilizo el doble igual. Pero ¿qué pasa con este doble igual? Que es un tema que muchas veces se hace difícil. Por ejemplo, vamos a hacer una variable que sea booleana, que obviamente no le vamos a decir que es booleana, pero el resultado que vamos a obtener es un booleano. Voy a hacer que la variable se llama es igual, un ejemplo. Y digo que eso va a ser igual, entre paréntesis. Yo voy a hacer como si fuera una pregunta. 5 es igual a 5, por ejemplo. Ahí yo estoy diciendo que la variable es igual, va a ser igual a 5 igual a 5, como una comparación, una pregunta. Si yo hago el console log, un atajo, si nosotros vamos, por ejemplo, a escribir la palabra console log, yo escribo CLG y le doy un enter. Y yo quiero imprimir por consola la variable es igual, a ver qué me está devolviendo es igual. Vamos a ver, porque es muy interesante esta parte. Me devuelve que es true. ¿Por qué? ¿Por qué me devuelve que es true? Porque en JavaScript, como no tenemos tipo de datos así específicos, 5 numérico y 5 en string es lo mismo. Él está viendo lo que está dentro, no el tipo. Ahora, si yo quiero también que me compare, que si es igual tanto del contenido como el tipo, yo debo agregar otro igual aquí. Que ahí yo estoy comparando tanto el contenido, el valor que está dentro, como el tipo de datos. Yo guardo y ahora si yo voy aquí a la página y recargo, ahora me está diciendo que es falso. Es muy importante tener en cuenta eso cuando nosotros trabajamos con llaves. Entonces ya vimos, por ejemplo, el operador de suma, que es el más, obviamente, los de comparación, que tenemos doble igual y triple igual. Muy importante tomar en cuenta el doble igual y el triple igual. Tenemos, claro está, el de resta, tenemos el de multiplicación, división, y como en la mayoría de lenguajes de programación tenemos los mismos operadores. Y bueno, vamos ya a dejar ahí a dejar esta clase por ahí. Es un poco extensa. Es importante que esto se entienda, tratar de repetirla lo más posible en caso de no entender algo. Y ya en las clases más adelante vamos a ver lo que son funciones, condicionales, bucles. Muy importante también lo que es la manipulación del DOM.